Me llamo Adelina Vargas. Tengo 65 años y siempre he sido de esas personas que no se andan con rodeos, práctica organizada y con un temple de acero. Mis amigos dicen que transmito calma, pero por dentro siempre he llevado una alerta constante, como si el mundo pudiera dar un giro inesperado en cualquier momento. Hoy esa alerta no sirve de nada. Las paredes del cuarto del hospital en Ciudad de México se sienten altísimas. El olor a desinfectante y el zumbido de las luces fluorescentes me aplastan como una losa imposible de mover. La enfermera con su portapapeles temblando apenas confirmó los resultados. «Adelina, hay que programar la cirugía de inmediato», dijo con una voz tan serena que casi parecía ensayada. Mis manos se aferraron al borde de la silla, los nudillos blanqueándose. «Es un tumor», añadió en voz baja, pero sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. Tragué saliva con un sabor metálico en la boca y asentí, aunque mi mente iba a 1000 por hora. El por cirugía inmediata. Tumor. Riesgo mortal. Pensé en mi hija Paloma. Tiene 38 años, es un torbellino de energía de esas personas que iluminan cualquier lugar sin proponérselo. Es independiente, fuerte, pero nunca ha tenido que lidiar con cuidar a alguien con un horario como el mío. Nunca ha enfrentado una crisis médica junto a las necesidades prácticas de una madre mayor. Y ahora la necesitaba. Necesitaba a alguien que cuidara la casa, que alimentara a los perros y sobre todo que estuviera ahí, para mí como yo siempre hubiese estado para ella. Con dedos temblorosos tomé el celular. «Paloma», dije cuando contestó intentando que mi voz no se quebrara. «Mamá necesita una cirugía. Yo necesito que alguien esté aquí mientras estoy en anestesia». Mi voz se rompió a pesar de mis esfuerzos. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que una parte de mí tuviera esperanza. Luego su risa ligera, casi despectiva. «Mamá, solo son unas horas. No puedo. Ya tengo planes». Sus palabras golpearon más fuerte que el metal frío del poste de suero a mi lado. «¿Planes?», repetí con incredulidad creciendo en mi pecho. «Tengo boletos para un concierto con mi suegra», dijo como si eso lo explicara todo. Mi estómago se hizo un nudo. El tumor no era una molestia social. No era un problema de agenda. Era vida o muerte. Y ahí estaba yo sintiendo el pinchazo familiar de ser invisible, desechada, como siempre que mis necesidades chocaban con la comodidad de alguien más. Me hundí en la silla aferrándome a los brazos intentando respirar, a pesar del vértigo repentino del miedo. Mi mente repasó cada escenario. ¿Y si no podía arreglármela sola? ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar para entender la urgencia? Las paredes del hospital parecían cerrarse, el olor a desinfectante punzante en mis fosas nasales, recordándome lo pequeña y frágil que me sentía. Tragué el pánico creciente ajustando mi chal sobre los hombros. Tendría que haber una solución. No podía dejar que el miedo me paralizara. Pero la preocupación seguía ahí, enredada, en cada pensamiento. Paloma no estaría, y no me quedaba más remedio que seguir adelante. Mientras hacía una lista de contactos de emergencia y garabateaba instrucciones para la casa, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Mañana llegaría la verdadera prueba, y una pregunta me acechaba como una sombra. ¿Podría enfrentar esta cirugía y sus consecuencias desconocidas sin nadie de confianza cerca? Miré mi celular, el cuarto del hospital en silencio, salvo por el leve pitido de los monitores en la habitación vecina. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de mi hija, otra vez, esperando que, tal vez, escuchar la urgencia en mi voz la haría entender. «Paloma, por favor», comencé con la voz más tensa de lo que quería. «La cirugía de mamá es mañana». Yo me detuve, tragué con fuerza. «Necesito que alguien cuide la casa, que vea a los perros, que esté aquí mientras estoy en anestesia». Su suspiro fue largo, exasperado, y cortó más profundo que cualquier palabra. «Mamá, ya te dije». «No puedo», dijo casi despectiva. «No es solo unas horas,
Ya tengo planes. Boletos para un concierto de Maná con mi suegra. Los compramos hace meses. Me quedé helada. No podía hablar. Mi mente tropezó el pánico que había contenido desde el diagnóstico trepando por mi espalda. ¿Boletos? Repetí mi voz apenas un susurro. ¿Quieres decir, por encima de mi cirugía? Sí, bueno, es solo un concierto, mamá. Vas a estar bien. Ya hicieron los estudios. Todo va a salir bien. Su tono era casi casual, como si hablara de una reservación para cenar, y no de que su madre enfrentaba una cirugía que podía cambiarlo todo. Presioné mi frente contra la pared fría, luchando contra las lágrimas. Cada año, cada crisis, cada noche sin dormir que había invertido en mantener su vida estable y cómoda, nunca parecían registrar el peso de mis propias necesidades. Y ahora, cuando la necesitaba por una vez, ella elegía la comodidad sobre el cuidado. No tengo a nadie más. Susurré mi voz quebrándose. No puedo dejar todo en manos de un vecino. Te necesito, Paloma. Ya sé que estás preocupada. Me interrumpió sus palabras cortantes, casi ensayadas. Pero simplemente... No puedo. Los planes son planes, mamá. Tú siempre te las arreglas. El dolor de esas palabras me dejó sin aliento. Tú siempre te las arreglas. Siempre. Esa había sido mi vida durante décadas, asegurarme de que todos los demás se arreglaran, mientras guardaba mis preocupaciones en silencio. Era el mismo patrón que mi madre usaba cuando yo era niña, el mismo tono despectivo que había cargado conmigo todos estos años. Me hundí en la silla sintiendo el peso completo de la soledad, asentándose sobre mí. Mi pecho se apretó, mi garganta ardía con emociones que no podía liberar. Los monitores pitaban constantemente un recordatorio mecánico de que el tiempo avanzaba, de que las decisiones se tomaban sin mí, por las personas en las que más confiaba. Me recosté mirando las losetas del techo, intentando calmar mis pensamientos acelerados. Siempre había sido la que planeaba, preparaba, anticipaba cada emergencia. Ahora me daba cuenta de que tenía que confiar en mi propia ingeniosidad, los mismos rasgos que había cultivado toda una vida para navegar esta crisis sola. Con una respiración profunda y temblorosa, abrí mi cuaderno y comencé a listar nombres vecinos, amigos cualquiera que pudiera intervenir. La realidad era dura, pero no podía permitirme dudar. La cirugía no esperaba por conveniencia. Yo tampoco podía. Mientras estaba sentada sola en la silla del hospital con el celular aún en la mano, mi mente retrocedió trayendo décadas de recuerdos al enfoque. Siempre he sido Adelina Vargas, práctica y autosuficiente, la que cargaba con la responsabilidad mucho antes de que fuera problema de alguien más. Pero ahora lo sentía el dolor silencioso y corrosivo de un esfuerzo no reconocido, los innumerables años de dar que habían sido dados por sentado. Recordé cuando Paloma era adolescente. Equilibraba 2 trabajos de medio tiempo mientras mantenía la casa en orden. Proyectos escolares, citas médicas. Los ocasionales berrinches adolescentes lo manejé todo. Y la voz de mi madre en mi cabeza me recordaba: «Estás haciendo demasiado. ¿Nunca piensas en ti?». Creo que lo decía con buena intención, pero sus palabras siempre dolían, reforzando la idea de que yo existía para servir. Luego vinieron los años de la universidad. Ahorré cada centavo para que a Paloma no le faltara nada. Su colegiatura, sus viajes de verano, las tutorías extra cuando batallaba con química, lo cubrí todo sin quejas. Cada carta de aceptación, cada certificado de honor, cada pequeña victoria suya, sentía como una confirmación de que mis esfuerzos valían la pena. Y sin embargo el reconocimiento era raro. Los elogios venían de pasada, nunca un reconocimiento de las noches sin dormir o los sacrificios que hice para que esas oportunidades fueran posibles. Pensé también en las pequeñas cosas, los víveres que mandaba cuando ella vivía sola, el dinero de emergencia, cuando una tarjeta se agotaba, el coche que cofirmé para que pudiera ir al trabajo. Nunca llevé la cuenta.
Nunca esperé un reembolso, solo la tranquila seguridad de que algún día ella entendería el amor que había en cada peso y cada noche en vela. Pero la vida tiene una forma de revelar desigualdades lentamente como grietas en el concreto que crecen bajo presión. Cuando necesitaba ayuda, cuando mi salud flaqueó, cuando las cuentas se acumulaban, cuando el peso de la supervivencia diaria presionaba mi pecho, esas mismas manos que había levantado en apoyo no estaban por ningún lado. Y ahora, al borde de la cirugía, la realización de esa ausencia dolía más que cualquier dolor físico que hubiera soportado. No era solo el apoyo financiero. También había sido el ancla emocional. Llamadas a medianoche cuando las amistades fallaban, conversaciones que nunca terminaban con un gracias, escuchar en silencio, mientras ella desahogaba frustraciones triviales. Esas también habían sido mi responsabilidad. Las cargué con gusto. Sí, pero siempre sola. Siempre en silencio. ¿Porque eso era ser madre? No. O eso creía. Recordé las navidades armando paquetes para sus compañeros de universidad, mientras mi propia casa quedaba sin decorar. Los cumpleaños que posponía por sus eventos escolares, las vacaciones que omitía para cubrir turnos o pagar cuentas. Cada momento había sido una elección, sí, pero me había convencido de que era una elección alegre, un trabajo de amor. Y ahora, sentada aquí con un tumor ocupando mi consciencia y una hija que no estaba dispuesta ya a intervenir por unas horas, la verdad se cristalizó. Mi vida de dar no había pasado desapercibida, pero no de la manera que esperaba. Había sido registrada, catalogada y esperada, no atesorada. El amor se había vuelto transaccional, mis sacrificios asumidos como constantes, en lugar de actos de devoción. Y por primera vez en años me di cuenta de lo invisible que había sido mi labor, lo dado por sentado. Exhalé lentamente, sintiendo la tensión en mis hombros, el apretón en mi pecho. El pasado me había llevado aquí, a este momento de vulnerabilidad aguda, obligándome a enfrentar el desequilibrio que siempre había existido. Y mientras el reloj del hospital avanzaba hacia la cirugía de mañana, sabía que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían finalmente reclamar algo de la dignidad que había cedido en silencio durante décadas. Me recosté en la rígida silla del hospital, mis ojos siguiendo las líneas estériles de las losetas del techo, mientras mis pensamientos se negaban a quedarse anclados en el presente. Los recuerdos no paraban. Venían en destellos agudos e insistentes, cada uno un recordatorio del desequilibrio que había cargado todos estos años. Paloma siempre había sido el centro de atención, no porque lo exigiera, sino porque el mundo, nuestra familia, lo hacía fácil para ella. Cuando consiguió su primer trabajo, mis padres elogiaron su independencia y su iniciativa. Cuando batallaba con la renta o los pagos del coche, yo era quien cubría los huecos en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin gratitud, solo la expectativa de que yo lo resolvería. Recordé la Navidad en que quería una laptop nueva para la escuela. Mis padres bromeaban diciendo que nunca tendría que pagar por una ella misma, y yo escribí el cheque en silencio. Sonreí durante la locura del papel de regalo, convencida de que la felicidad de mi hija era suficiente recompensa. Y sin embargo, cuando pedí discretamente un aventón al especialista, al mes siguiente, o unas horas de ayuda durante un procedimiento médico, la risa y la facilidad desaparecieron. En cambio, había resistencia a desdén. Mi petición era inconveniente. Mis necesidades eran un problema. Incluso sus propios logros, las bodas, los cumpleaños, los ascensos, se celebraban con alboroto, con mis padres publicando fotos y notas de felicitación. Mientras tanto, las horas que pasé, manteniendo la casa en orden, manejando mis propias citas médicas y trabajando turnos extra para cubrir gastos inesperados, pasaban desapercibidas. Mis sacrificios eran el andamiaje invisible que sostenía todo. Los suyos eran los fuegos artificiales que atraían la atención. Ahora veía el patrón con claridad cristalina
y quemaba con un dolor que las palabras no podían capturar. Mis contribuciones eran esperadas. Sus éxitos eran atesorados. La justicia en la que había creído en silencio, esa confianza en la reciprocidad, nunca había existido. Y sin embargo lo había internalizado todo como un orden natural, dar y dar, de nuevo, sin pausa, sin cuestionar. La injusticia de todo esto me golpeaba más fuerte mientras consideraba la cirugía de mañana. Aquí estaba acostada con una bata de hospital, enfrentando un procedimiento incierto, mientras la hija que había formado y apoyado se negaba el hecho a intervenir por unas horas. Ella tenía la libertad, la seguridad y la opción de priorizar lo que le importaba. Yo tenía la responsabilidad, la expectativa y el sacrificio incrustados en cada faceta de mi vida. Presioné mi mano contra el frío apoyabrazos, dejando que la sutil vibración del monitor del hospital me recordara que el tiempo no se detenía por justicia o sentimentalismos. No esperaría mientras lidiaba con la claridad cruda de la inequidad. Podía quedarme aquí en una desesperación silenciosa, o podía reconocer el desequilibrio y prepararme para las decisiones que devolverían algo de control a mi vida. Exhalé lentamente el aire del hospital pesado pero anclante, y pensé en la lista que había comenzado a hacer antes vecinos, amigos, cualquiera que pudiera intervenir. La justicia tal vez nunca llegaría de aquellos en quienes más confiaba, pero quizás había otras formas de asegurar que las personas que me importaban, incluyéndome a mí, estuvieran protegidas. Las elecciones que tenía por delante no serían fáciles, pero eran mías finalmente, e innegablemente mías. Miré la lista de contactos de emergencia que había garabateado en una esquina de mi cuaderno, la tinta emborronada por mis dedos nerviosos. Vecinos, amigos, incluso algunos conocidos que alguna vez ofrecieron ayuda. Ninguno parecía lo suficientemente confiable para las horas que estaría bajo anestesia. No tenía opción. Tenía que ser un profesional. Alguien capacitado, alguien en quien pudiera confiar cada detalle de la casa, los perros, y lo más importante, el frágil ritmo de mi vida mientras estuviera incapacitada. La idea de gastar dinero que no tenía de sobra me apretó el estómago, pero la practicidad venció a la ansiedad. Saqué mi celular y comencé a llamar a todas las agencias locales de cuidadores que había investigado en noches más tranquilas. Escuché música de espera cambiando el peso en la rígida silla, mirando el reloj en la pared, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. «Hola, soy Adelina Vargas», dije, mi voz más firme de lo que sentía. «Necesito cuidado nocturno para mi casa y mis perros, y supervisión mientras estoy en cirugía». Detallé las horas, las responsabilidades, las instrucciones precisas que había escrito en un cuaderno aparte. Sentí mi pulso latir en las sienes, mientras la recepcionista confirmaba disponibilidad y costo. Casi 5.000 pesos por una sola noche. Una suma que dolería en mi presupuesto, pero no tanto como dejar todo al azar. Programé a doña Clara, una mujer amable pero eficiente, de unos 60 y tantos, recomendada por una amiga que juraba por su confiabilidad. Doña Clara tenía esa rara combinación de calidez y profesionalismo, sin rodeos del tipo que inspira confianza inmediata. Incluso por teléfono su voz me tranquilizó. Suave pero segura, como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. Colgué mis hombros cayendo con alivio y tensión residual. El alivio, sin embargo, no duró mucho. Mi mente volvió a Paloma, a su despreocupada negativa, a mi petición, y la realidad de su elección presionó con fuerza contra mi pecho. La rabia que había reprimido todos estos años creció, enrollándose apretada y caliente. Siempre había sido yo la que intervenía. Resolvía problemas, mantenía a todos cómodos. Ahora, por una vez, lo estaba haciendo por mí misma, aún sola en mi responsabilidad, aún demostrando que mi vida y mi bienestar importaban. Me moví por el cuarto del hospital metódicamente creando una lista mental.
medicamentos organizados, instrucciones para los perros pegadas en el refrigerador, contactos de emergencia, resaltados, mis cuadernos llenos de horarios detallados. Cada acción era una pequeña afirmación de control en una situación que amenazaba con hacerme sentir impotente. Cada detalle que consideraba, cada contingencia que planeaba, era una rebelión silenciosa contra el abandono que había soportado tantos años. La enfermera llegó para revisar mis instrucciones preoperatorias y le expliqué mis planes para la casa y los animales. Incluso ella arqueó las cejas ante la minuciosidad, aunque no comentó en voz alta. Sonreí débilmente imaginando la satisfacción de saber que cuando finalmente estuviera bajo las luces estériles del quirófano, cada detalle de mi mundo estaría en manos de alguien capaz y confiable. Más tarde, mientras estaba sentada en silencio, escuchando el zumbido distante de la actividad del hospital, me di cuenta de que organizar el cuidado de doña Clara había hecho más que asegurar mi hogar. También me había hecho algo a mí. Por primera vez en décadas había actuado completamente por mi propia supervivencia y paz mental, sin ceder a los caprichos o excusas de nadie más. La independencia no era un lujo, era una necesidad. Y en este acto costoso y estresante como había sido, la había forjado con mis propias manos. Cerré mi cuaderno y dejé que mi cabeza descansara contra la pared del cansancio, finalmente alcanzándome. Todavía había miedo, aún incertidumbre sobre lo que traería el mañana, pero una pequeña y constante llama de control ardía dentro de mí. Por primera vez en años sentí la frágil emoción de la autonomía, de saber que podía navegar lo desconocido, sin depender de quienes constantemente me habían fallado. Las luces fluorescentes del techo arrojaban un resplandor crudo sobre el pequeño cuarto del hospital en Ciudad de México, reflejándose en el linóleo pálido y las paredes blancas y estériles. Me envolví en la sábana delgada intentando alejar un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me llamo Adelina Vargas, tengo 65 años y he enfrentado muchos retos en mi vida, pero nada como esto. Estaba sentada en la silla rígida junto a la cama, con las piernas cruzadas, el celular, descansando en mi regazo. De vez en cuando lo tomaba imaginando un mensaje de Paloma, una señal de que había reconsiderado, de que tal vez aparecería y haría lo que pudiera. Pero cada vez lo volvía a dejar con un suspiro amargo. No vendría. Había elegido el concierto por encima de mí. El peso de esa realidad apretaba mi pecho y el aire se sentía insoportablemente pesado. Miré el monitor junto a la cama, sus pitidos constantes, marcando el tiempo, cada uno un recordatorio de que las horas se escapaban y que pronto estaría bajo anestesia, completamente dependiente de extraños. Sí, un cuidador profesional, pero extraños al fin. Había planeado todo meticulosamente, listado cada detalle, explicado cada matiz de mi casa, mis perros, mi vida. Pero eso no borraba el hueco doloroso del abandono. La enfermera entró para revisar mis signos vitales, su calma, contrastando con la tormenta que giraba dentro de mí. No preguntó por mi hija ni por mis miedos. Preguntó por mi presión arterial, mi pulso, mis alergias. Respondí en voz baja mecánicamente, pero mi mente seguía girando, repasando décadas de decisiones y sacrificios. Todas las noches que me desvelé equilibrando cuentas y atendiendo crisis domésticas. Todos los cumpleaños, navidades y emergencias que manejé sola para que Paloma y la familia pudieran seguir adelante sin interrupciones. Todo eso me llevó a este momento, acostada sola con una bata de hospital, con las personas que más amaba, eligiendo entretenimiento por encima de mi seguridad. Las lágrimas pincharon mis ojos agudas e inesperadas. Las limpié rápido, negándome a rendirme completamente, negándome a darle a nadie la satisfacción de verme desmoronar. Respiré hondo, conté hasta 10 y dejé que mi mirada se deslizara hacia la ventana.
El horizonte de Ciudad de México se extendía débilmente en la distancia, el río Lerma brillando como un hilo de plata bajo el sol de la tarde. Un consuelo pequeño imposible que el mundo afuera seguía moviéndose, ajeno a mi tormenta. Pensé en doña Clara, la cuidadora que había contratado. Su nombre estaba garabateado en mi cuaderno como un talismán, un recordatorio de que no todo el apoyo tenía que venir de la sangre. Incluso eso pequeño como era, me daba un hilo al que aferrarme. Pero no era suficiente para borrar el dolor de la traición, la cruda conciencia de que la familia podía fallarte de maneras que los extraños nunca lo harían. Mi mente vagaba entre recuerdos, culpa y una rabia silenciosa. ¿Cuántas veces había priorizado sus necesidades, su comodidad, sus caprichos? ¿Cuántas horas había perdido en sus emergencias, sus problemas financieros, sus pequeñas crisis que parecían enormes para ellos, pero invisibles para el mundo? Y ahora, cuando necesitaba unas pocas horas de cuidado, incluso el acto más simple de consideración, me lo negaban. Presioné mis manos contra mis rodillas, encorvándome ligeramente. La higiene en la habitación se sentía más pequeña, las sombras más largas. Cada tic del reloj amplificaba mi soledad. Y sin embargo, bajo el miedo, bajo la soledad, una resolución silenciosa comenzaba a crecer. Había sobrevivido décadas de expectativas y abandono. Había sobrevivido crisis grandes y pequeñas. Esto también lo soportaría y saldría con claridad sobre en quién podía confiar y en quién no. Exhalé lentamente, dejando que mis hombros cayeran la tensión, abandonando mi cuerpo en pequeños incrementos. La cirugía llegaría pronto. Estaría temporalmente impotente, sí, pero cuando despertara enfrentaría una nueva verdad. Las personas que importaban podrían no ser las que compartían mi sangre. Me aferraría al hilo que había tejido para mí misma, y tal vez eso sería suficiente. Desperté lentamente las luces brillantes del hospital, apuñalando mis párpados cerrados. Mi cabeza se sentía pesada, mi cuerpo flexible y desconocido, como si estuviera envuelta en una niebla espesa. La cirugía había terminado. Habían extirpado el tumor. Mi cuerpo estaba intacto, funcional. Pero el alivio que deberías haberme inundado estaba atenuado por un dolor hueco que no podía ubicar, un residuo emocional que se aferraba tercamente a mi pecho. La enfermera rondaba ajustando mi suero y revisando mis signos vitales con eficiencia silenciosa. «Todo salió bien, señora Vargas», dijo suavemente, como si pudiera sentir la guerra que libraba tras mis ojos. Asentí, aún tragando el peso de lo que acababa de ocurrir, consciente de que sobrevivir era solo una parte de la historia. Mientras descansaba contra las almohadas, pensé en las horas previas a la cirugía, los momentos solitarios llenos de preocupación y temor. Mi hija no había venido. Mis padres no habían llamado. Ningún rostro familiar, ninguna palabra de consuelo. La ausencia absoluta de las personas que creía que siempre estarían ahí me golpeó con una fuerza que ningún bisturí podía igualar. Mi cuerpo había sido reparado, sí, pero la confianza y la seguridad que había dado por sentadas se sentían destrozadas. La niebla en mi mente comenzó a disiparse, revelando el hilo de lo que había construido para mí misma. Cada decisión que había tomado, cada precaución, cada arreglo con doña Clara para cuidar la casa y las mascotas, había sido mía. Había sido suficiente para mantener el mundo intacto mientras estaba inconsciente, y ese conocimiento avivó un orgullo frágil dentro de mí. Sin embargo, el orgullo por sí solo no podía calmar el dolor persistente del abandono. Pensé en los rostros que normalmente habrían estado aquí rondando, preocupándose, ofreciendo calidez o aliento. En cambio, el silencio me rodeaba. La realización era amargamente clara. Las personas que más amaba, a las que había sacrificado tantas veces, habían priorizado su conveniencia sobre mi bienestar. Y por primera vez, esa comprensión cortó más profundo que cualquier bisturí. Giré la cabeza ligeramente, captando el zumbido suave del monitor a mi lado.
y el roce de los enfermeros moviéndose por el pasillo. El mundo continuaba sin prisas y tú indiferente. Había sobrevivido, pero la fragilidad de la vida nunca se había sentido tan tangible. Cada respiro me recordaba la incertidumbre que cargaba y cada latido parecía eco de las preguntas que aún no podía responder. Los analgésicos atenuaban los bordes del malestar físico, pero no podían enmascarar la resonancia emocional que vibraba a través de mí. Cada paso que había tomado para asegurar mi seguridad, cada plan que había trazado para proteger mi hogar y mi vida mientras estaba vulnerable, ahora se sentía como un testimonio de mi resiliencia. Había sobrevivido, sí, pero era una supervivencia que exigía reconocer cuán sola había estado realmente. Cerré los ojos por un momento, dejando que los sonidos estériles del hospital llenaran los espacios silenciosos entre mis pensamientos. Alivio y miedo, gratitud y duelo, orgullo y amargura se arremolinaban en un equilibrio inestable. Mi cuerpo había sanado, o al menos había comenzado a hacerlo, pero las grietas en mi corazón seguían visibles, delicadas y tiernas. Lentamente flexioné mis dedos sintiendo el dolor familiar de músculos que habían estado ociosos bajo la anestesia. El mundo fuera de mi cama, la vida que había organizado meticulosamente antes de este momento, estaba esperando. Y sabía que cuando me dieran de alta tendría que enfrentar no solo la logística de la recuperación, sino el ajuste de cuentas emocional de lo que se había revelado en las horas de ausencia, las verdades que mis seres queridos no habían reconocido. Exhalé larga y deliberadamente, dejando que mi cuerpo se asentara en el ritmo de mi propio latido. Había sobrevivido. Ese hecho por sí solo era innegable e inmutable, y sin embargo llevaba una complejidad que no había anticipado. Sobrevivir, me di cuenta, no era solo la ausencia de daño físico, también era el reconocimiento de lo que se había perdido en el camino. Y ese reconocimiento agudo y crudo guiaría las elecciones que haría a continuación. Estaba sentada en el cuarto del hospital, la luz de la tarde, filtrándose débilmente por las persianas, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Mi cuerpo estaba sanando el dolor sordo pero presente, y cada respiro me recordaba lo frágil que podía ser la vida. Pero bajo la recuperación física otro dolor persistía, uno que ya no podía ignorar. El peso emocional de décadas sacrificándome y siendo invisible había alcanzado un punto de inflexión. No podía fingir que no existía más. Durante años había sido el banco, la organizadora, el muro emocional y la cuidadora. Había trabajado noches sin dormir. Me desvelé equilibrando cuentas, cubrí emergencias y aseguré la comodidad de todos mientras ponía mis propias necesidades a un lado. Cada petición de ayuda, de comprensión, había sido recibida con indiferencia o desdén, y hoy la claridad cruda de ese patrón me aplastaba. Mi hija, mi propia sangre, se había negado a mi aparecer cuando más la necesitaba. Mis padres alguna vez, anclas familiares, no habían buscado contactarme. Habían priorizado sus planes, sus distracciones, por encima de mi vida, de mi seguridad. Cerré los ojos y visualicé todas las veces que había transferido dinero, en silencio, pagado deudas, enviado víveres o ayudado con cuentas. Cada acto destinado a ayudar y apoyar se había convertido en una expectativa, una línea en un libro de contabilidad no dicho, donde mis contribuciones se daban por sentado y mis límites se ignoraban. La realización ardía con una intensidad que apretaba mi pecho. «Basta», susurré la palabra en voz alta casi para probar su poder. «Basta». Cuando abrí los ojos tomé mi celular, los dedos temblando ligeramente pero resueltos. Uno por uno comencé el proceso de trazar límites que había evadido por mucho tiempo. Transferencias automáticas, asignaciones mensuales, fondos de emergencia que había reservado para mis padres y para Paloma. Los detuve todos. Cancelé tarjetas de crédito que había establecido para sus emergencias. Eliminé mi nombre de cuentas compartidas
y dejé que las cuentas que siempre había manejado por ellos se convirtieran en su responsabilidad. Desplacé mi lista de contactos y con cuidado deliberado bloqueé los números que había marcado tantas veces a lo largo de los años. No permanentemente tal vez, pero por ahora no me alcanzarían. No escucharían sus demandas, sus quejas o sus manipulaciones educadas. No me sentiría obligada a resolver sus problemas antes de tener la oportunidad de recuperarme, de respirar, de vivir. La acción simple en su ejecución llevaba un peso que no había anticipado. El alivio corrió por mí mezclado con culpa y un toque de miedo. Había criado a mi hija, cuidado a mis padres y mantenido la casa todo con la convicción silenciosa de que el amor requería sacrificio. Pero ahora comenzaba a entender que el amor debía ser recíproco. El amor debía aparecer cuando más importaba, no solo cuando era conveniente. Escribí notas para Paloma no con la esperanza de que entendiera, sino como un registro para mí misma. Instrucciones para el cuidado de la casa, recordatorios sobre cuentas y mascotas, todo organizado y claro. Quería asegurarme de que nada se descuidara, no por obligación, sino porque valoraba la claridad y la responsabilidad. Más allá de eso, dejaría que las consecuencias se desarrollaran naturalmente. Esta era mi vida, mi recuperación, mi salud. Y por una vez mis prioridades estarían primero. Cerré el cuaderno y me recosté contra las almohadas sintiendo cómo la tensión en mis hombros se deshacía lentamente. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo de los monitores, los pasos ocasionales en el pasillo, el murmullo distante de las enfermeras. El acto de cortar lazos, de establecer límites, se sentía aterrador y liberador a la vez. Era un paso hacia un territorio desconocido, pero necesario. Había sobrevivido a la cirugía. Ahora sobreviviría a las verdades de mi propia vida con la misma diligencia que había aplicado a todo lo demás. Mientras el sol de la tarde se desvanecía pintando las paredes con un brillo apagado, me permití imaginar los días venideros, días libres, de obligaciones constantes, hacia aquellos que nunca me habían priorizado realmente. El pensamiento me llenó de un optimismo cauteloso, una esperanza frágil de que quizás, por fin, podía existir para mí misma sin culpa. Exhalé lentamente, sintiendo una claridad que había estado ausente durante décadas, y por primera vez en mucho tiempo, confié en que ponerme en primer lugar no solo era aceptable, era esencial. El golpe en la puerta del departamento vino agudo e insistente, resonando en la tranquila tarde. Mis manos estaban ocupadas doblando una manta sobre la cama de los cachorros, y por un momento dudé si responder. Otro golpe siguió más fuerte, acompañado por una voz que conocía demasiado bien. «¿Mamá, soy yo? Paloma. Por favor, necesito hablar contigo». Su tono era urgente, suplicante, del tipo que usualmente me hacía mover, preocuparme, reorganizar mi vida para acomodar la suya. Pero hoy era diferente. Hoy había establecido límites que tenía la intención de mantener. Abrí la puerta lo suficiente para ver su rostro enrojecido por la ansiedad y surcado de lágrimas. Estaba sola, algo inusual. Mis padres rara vez me enfrentaban directamente. Siempre enviaban a Paloma como intermediaria, manteniendo su distancia mientras yo cargaba con la responsabilidad. Sus manos se retorcían frente a ella, apretando el borde de su suéter. Un gesto que revelaba su desesperación más claramente que cualquier palabra. «Paloma», dije en voz baja, manteniendo la puerta ligeramente entreabierta. «¿Qué pasa?» Sus ojos se abrieron ante mi tono compuesto, la calma que no había estado allí en años. «Mamá, yo no sé por dónde empezar», dijo con la voz temblorosa. «Sé que has estado ignorando mis llamadas, pero pasó algo terrible. Te necesito. Ellos te necesitan». Entrecerré los ojos ligeramente, ya sabiendo a qué se refería. «Ya no estoy disponible para ellos», dije con firmeza. «Ni para ti en ese sentido». Su rostro se desmoronó con confusión mezclada con pánico. «¿Qué quieres decir?».
Esto es serio, papá perdió su trabajo ayer y mamá van a perder la casa. Su voz se elevó temblando con la urgencia que tantas veces me había empujado a actuar en el pasado. Dejé que sus palabras flotaran escuchando su respiración en el silencio que permití. El impulso familiar de rescatar, de intervenir y resolver la crisis surgió en mí instintivamente, pero había aprendido a contenerme a un gran costo. Estudié su rostro con cuidado, notando el cambio sutil en su expresión, la preocupación frenética que era genuina, pero también el hábito residual de esperar que yo resolviera los problemas por ellos. Es una lástima, dije finalmente con voz firme, pero no es mi problema. Sus manos cayeron a sus lados mientras parpadeaba la incredulidad destellando en sus facciones. ¿No es tu problema, mamá? ¿Has estado ayudándolos por años ellos? Nosotros contamos contigo. Negué con la cabeza lentamente sintiendo un escalofrío asentarse en mi pecho, una mezcla de tristeza y resolución. Contaban conmigo cuando necesitaba cirugía y nadie apareció. Estuviste ahí cuando necesitaba que alguien cuidara de mí. Mi voz se suavizó pero no vaciló. El amor no es condicional. Lo que estás pidiendo es conveniencia, no preocupación. Sus labios se separaron listos para discutir, justificar, cambiar la culpa. Podía ver las viejas tácticas, las formas familiares en que había manipulado las circunstancias a su favor comenzar a surgir. Pero esta vez permanecí inmóvil. Había pasado décadas anticipando estas estrategias y me negué a ser arrastrada de nuevo a patrones que me habían costado tanto. «Estás siendo egoísta», dijo finalmente con la voz alzándose. «Tú tienes buen dinero. No tienes un esposo que mantener y siempre has estado bien cuidando de todos. ¿Por qué cambias las reglas ahora?» Sentí el viejo tirón familiar, la culpa, el deseo de explicar, el instinto de proteger, pero mantuve mi posición. Cambio las reglas porque, finalmente, me di cuenta de que he estado jugando un juego amañado. Dije con firmeza, y estoy cansada de perder. Esto es sobre supervivencia. Mi supervivencia y la de ellos. Mi supervivencia, primero no la de ellos a mi costa. Por un largo momento, el silencio llenó la entrada. Ella me miró con los ojos muy abiertos, luchando por comprender que no cedería, que los patrones en los que había confiado durante años finalmente se habían roto. Lentamente se dio la vuelta con los hombros caídos y cerré la puerta suavemente, dejando que el cerrojo encajara en su lugar. Por primera vez en décadas sentí la claridad aguda y satisfactoria de mantenerme firme en mi propia verdad. Después de cerrar la puerta tras Paloma, el silencio del departamento se asentó a mi alrededor. Los cachorros estaban acurrucados en el sofá con sus peluches ajenos a la tormenta que acababa de pasar por la entrada. Me senté en el borde de mi sillón con las manos alrededor de una taza de té tibio y dejé que la tensión en mis hombros se aflojara lentamente. Pero bajo el alivio físico un peso más pesado se instaló en mi pecho: la culpa. Durante décadas, la culpa había sido una compañera familiar. Susurraba cada vez que priorizaba mis propias necesidades sobre las de alguien más, recordándome que el amor requería sacrificio. Y ahora, después de todo el planeamiento, toda la preparación cuidadosa, todo el dolor que había soportado sola, regresaba con fuerza amplificada por el conocimiento crudo de que había cerrado la puerta a mi hija. Pensé en sus ojos suplicantes, en el apretado giro de sus manos, en la desesperación que había sido casi tangible. Mi mente repasó cada razón que tenía para mantenerme firme, los años de expectativas, el patrón de amor condicional, la realización de que mi cuidado siempre había sido dado por sentado. Y sin embargo, por mucho que sabía que estaba haciendo lo correcto, podía sentir el dolor familiar de la preocupación materna presionando contra mí. Cerré los ojos dejando que los recuerdos de su infancia
flotaran en mis pensamientos. Las rodillas raspadas que besé para que sanaran las historias nocturnas que susurré. Para calmar sus miedos las innumerables horas equilibrando trabajo, responsabilidades domésticas y sus necesidades, me había volcado en su vida voluntaria y completamente. Y por un momento fugaz, cuestioné si retener mi presencia ahora me convertía en una madre egoísta. El silencio del departamento permitía que cada pequeño sonido irrumpiera, las risitas suaves de los cachorros, el zumbido bajo del refrigerador, el murmullo distante del tráfico afuera. Cada ruido ordinario me recordaba que la vida continuaba a mi alrededor, indiferente a las luchas y sacrificios que había hecho. Y en esa indiferencia sentí alivio y el borde afilado del aislamiento. Finalmente estaba priorizando, pero se sentía casi antinatural, como ponerme una piel desconocida. Pensé en los años que pasé haciendo que todos los demás estuvieran cómodos a expensas de mi propio bienestar. Noches en la oficina saltándome comidas, posponiendo mis propias citas médicas, todo para asegurar que nadie más experimentara interrupciones o dificultades. Y ahora, mientras luchaba con la culpa, me di cuenta de que este patrón me había condicionado a colocar las necesidades de los demás por encima de mi propia vida, mi salud, mi seguridad. Un suspiro lento escapó de mí y me permití reconocer la tensión en mi mandíbula, el apretón en mi pecho. Tenía miedo de las consecuencias de la ira, de la decepción que podría sentir o que podrían proyectar sobre mí. Pero también reconocí que la culpa que sentía no era una señal de haber hecho algo malo, era el eco de años de hábito, un reflejo arraigado por décadas, priorizando a los demás. Tomé mi cuaderno, el mismo donde había listado meticulosamente contactos e instrucciones de cuidado antes de la cirugía, y escribí algunas notas para mí misma. Hice lo que era necesario. Me recordé en un guión silencioso. Esto no es abandono, es autopreservación. Las palabras se sentían frágiles al principio, pero al releerlas, los bordes se afilaron y pude sentir la lenta y tentativa construcción de la resolución. Los cachorros se movieron a mi lado, la patita de Canela rozando mi mano luna, dejando escapar un suspiro somnoliento. Su presencia me anclaba recordándome por qué había tomado estas decisiones, no por resentimiento, sino para proteger la vida que había luchado tanto, por mantener para ellos tanto como para mí. Dejé el cuaderno a un lado y tomé un sorbo de té, el calor extendiéndose por mis dedos, mi pecho, mi mente. La culpa persistiría tal vez, pero ya no dictaba mis acciones. Por primera vez, me permití sostener amor y protección en mi corazón, simultáneamente entendiendo que cuidarme a mí misma no era una traición. Al deber materno era la única manera de asegurar que pudiera seguir cuidando en absoluto. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas transparentes de la sala, proyectando franjas cálidas sobre la alfombra, donde Canela y Luna jugaban. Me senté en el borde del sofá tomando un café que se había enfriado un poco, mientras observaba a las pequeñas revolcarse entre risas y chillidos. Por primera vez en lo que parecían décadas, no me sentía tironeada. En 100 direcciones no sentía el constante jalón de la obligación o la expectativa. El departamento olía ligeramente a pan tostado y al limpiador con aroma a lavanda que usaba en los pisos de madera. Era ordinario, simple, y se sentía como un bálsamo. Cada pequeño sonido, el golpe suave de patitas, el balbuceo que aún era mitad palabras, mitad murmullos, era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso después de la traición, incluso después de todas las decepciones. Y en esa continuación encontré una frágil sensación de paz. Me recosté estirando los brazos sobre el respaldo del sofá y me permití reflexionar sobre las últimas semanas. La cirugía además había sido un punto de inflexión, sí, pero también lo habían sido las elecciones que hice después, los límites, la independencia financiera, la decisión consciente de dejar de priorizar a personas
que nunca habían reciprocado amor de verdad. Estas decisiones no habían sido fáciles, y la culpa aún parpadeaba en los bordes de mi mente. Pero ahora estaba apagada, suavizada por el conocimiento de que estaba haciendo lo correcto para mí y mis nietas. Observé a Canela gatear hacia la pila de bloques en el centro de la habitación, sus deditos agarrando un cubo rojo. Luna la seguía chillando de alegría ante las torres que construía y derribaba de nuevo. Sonreí una sonrisa profunda y genuina que llegó a mis ojos porque en este momento no había obligación, ni expectativa, ni traición. Solo la vida en sus alegrías más puras y pequeñas. Me levanté y fui a la cocina recalentando mi café y cortando un pedazo de pan de plátano que había horneado la noche anterior. La ausencia de Paloma seguía ahí, un dolor sordo que sentía en momentos de silencio, pero ya no dominaba mis pensamientos. En cambio, me enfocaba en los ritmos que podía controlar: el desayuno para las niñas, la ropa que esperaba en la canasta, las ventanas que necesitaban limpiarse. Estas pequeñas tareas me anclaban cada una a una declaración de que mi vida era mía, para administrar, no de ellos para mandar. Cuando regresé a la sala, las niñas se habían acurrucado en la alfombra con sus bloques, y me senté a su lado, dejando que balbucearan en mis manos y brazos. Me necesitaban, sí, pero de una manera que se sentía recíproca, nutriente y profundamente satisfactoria. Nadie me pedía que resolviera sus problemas financieros o sus crisis. Nadie descartaba mis necesidades o me etiquetaba como un problema. Aquí, en estos momentos, era vista y valorada tal como era. Pensé en cuántos años había pasado cediendo a las expectativas de los demás, cuántas navidades había reorganizado, cuántas emergencias había absorbido para personas que podrían haber actuado por sí mismas. Y me di cuenta con una certeza cálida y lenta que la vida no tenía que definirse por esas obligaciones. Podía medirse por momentos como este, risas compartidas, una mano cálida en la mía, la satisfacción silenciosa de verlas crecer en un hogar que yo nutría. El sol de la tarde se movió por la habitación destacando motas de polvo flotando perezosamente en la luz dorada. Cerré los ojos por un momento, respirando los sonidos y olores cotidianos, permitiéndome estar completamente presente. El alivio se asentó en capas sobre mi pecho, lento y constante. No podía cambiar el pasado y no podía forzar a los demás a comportarse diferente, pero podía reclamar el presente y al hacerlo reconstruir una vida definida por mis elecciones, mi amor y mi paz. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, montones de papeles esparcidos como un campo de batalla, cada hoja representando décadas de cuidado financiero meticuloso que había sido asumido, tomado y rara vez reconocido. Durante años había canalizado dinero hacia Paloma, hacia mis padres, hacia emergencias que nunca fueron realmente mías para cargar. Hoy lo estaba recuperando. El primer paso fue pequeño pero significativo. Entré a mi banca en línea y revisé cada cuenta, cada transferencia automática, cada pago que había configurado por hábito y obligación. Tomó un momento asimilarlo. Había sido la red de seguridad de la familia durante décadas, financiando su comodidad, estabilidad e indulgencias, mientras mi propia seguridad siempre había sido condicional, secundaria, frágil. Esa realización encendió algo feroz dentro de mí, una combinación de enojo, claridad y determinación que puso mis manos en movimiento con propósito. Comencé a redirigir fondos que alguna vez desaparecieron en las interminables peticiones y deudas asumidas. Las transferencias automáticas que iban a cuentas que mis padres podrían haber manejado por sí mismos fueron canceladas. Las tarjetas de crédito que mantuve para emergencias se cerraron. Cada centavo que había estado dando por rutina, por expectativa, ahora permanecía bajo mi control. Una pequeña emoción recorrió mi cuerpo al confirmar la última transacción.
el primer sabor real de autonomía en décadas. El siguiente paso fue más intencional, asegurar el futuro de mis nietas. Abrí una nueva cuenta de ahorros a nombre de Canela y Luna, organizada y separada, y comencé a asignar fondos que antes dejaba deslizarse hacia obligaciones que no eran mías. Para ellas invertí en cuentas que podrían apoyar su educación, su salud, su crecimiento. El acto se sentía casi sagrado, una forma de canalizar el amor que siempre había dado incondicionalmente hacia algo que permanecería tangible y protegido, más allá de manipulaciones o negligencias. Hice una pausa para tomar un sorbo de café dejando que el calor me anclara. El proceso era meticuloso y agotador, pero también profundamente satisfactorio. Cada transferencia, cada reasignación era una declaración. Mis recursos, mis decisiones, mi cuidado ahora serían intencionales, protegidos y priorizados según las necesidades que yo considerara más importantes. Me sentí empoderada de una manera que me había eludido durante años, una nueva sensación de autoridad sobre una vida que antes había cedido a las demandas tácitas de otros. Mientras avanzaba por los papeles me di cuenta de que el empoderamiento no era solo financiero, era emocional. Al afirmar control sobre el dinero que durante tanto tiempo había sido una herramienta de manipulación, reclamé agencia sobre mi vida, mis elecciones y la forma en que el amor había sido interpretado en mi familia. Por primera vez dar se sentía intencional, en lugar de forzado, reflexivo en lugar de esperado. Era una forma de amor que reforzaba límites en lugar de erosionarlos. Miré a las niñas jugando cerca a Canela, apilando bloques con una concentración más allá de su edad Luna, alcanzando cada pieza con alegría y curiosidad. Mi corazón se hinchó con el entendimiento de que estaba construyendo no solo una base financiera para ellas, sino un modelo de independencia, autorrespeto y discernimiento cuidadoso. Crecerían sabiendo que el amor y el apoyo podían existir, sin rendir tu propia seguridad o bienestar. Para la noche la última transacción estaba confirmada, y me recosté en la silla estirando los brazos sobre la mesa, sintiendo un cansancio profundamente satisfactorio. Las hojas de cálculo y las cuentas ya no se sentían como una carga. Eran evidencia de una vida activamente reclamada. Había sobrevivido a la cirugía, navegado la traición, y ahora, a través de una acción deliberada, había asegurado un futuro en mis propios términos. El peso de los años dando sin reconocimiento comenzó a levantarse, reemplazado por la confianza silenciosa de la autonomía y la autodeterminación. Cerré la laptop y exhalé escuchando las suaves risas de Canela y Luna mientras exploraban la habitación con la alegría desenfrenada de niñas que se sentían seguras y amadas. Por primera vez en años entendí que la independencia financiera podía ser más que números. Podía ser una fuente de sanación, una herramienta para proteger el corazón y una forma de crear seguridad y dignidad para aquellos que más amaba. Sentí el pulso sutil y constante del empoderamiento fluyendo a través de mí y supe con una certeza profunda que esta recuperación era solo el comienzo de una vida vivida para mí y las personas que realmente me importaban. El celular vibró de nuevo, un número desconocido parpadeando en la pantalla. Dudé con el pulgar sobre el botón de contestar, pero la curiosidad venció. «Hola», dije manteniendo la voz firme, a pesar de la inquietud que siempre acompañaba las llamadas de mi familia. «Mamá, soy Paloma». Su voz temblaba familiar pero con un borde de urgencia. «Sé que estás molesta. Yo solo quiero hablar. Por favor, ¿podemos vernos?» Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. «No estoy disponible». Mis palabras eran tranquilas, deliberadas. Es un escudo que había pasado semanas perfeccionando. Ella lo intentó de nuevo, más suave, casi suplicando, pero me había acostumbrado a este ritmo, sus intentos de traerme de vuelta, de reavivar los viejos patrones, donde mi presencia y recursos
se daban por sentado. En los días siguientes las llamadas llegaron en ráfagas. Paloma dejaba mensajes cada uno cuidadosamente, redactado algunos de disculpa, otros explicativos. De vez en cuando mis padres intentaban desde números diferentes, ofreciendo disculpas rígidas y formales que sonaban ensayadas sin un reconocimiento real de sus años de negligencia. Los correos eran peores, pulcramente escritos listando inconvenientes y justificaciones, un intento de racionalizar el patrón que me había herido tan profundamente. No respondí. En cambio, observé buscando con atención sinceridad, un destello de comprensión genuina. Noté pequeños indicios en los mensajes de Paloma, la repetición de excusas, el suavizamiento del tono cuando mencionaba mi cirugía, la insistencia sutil de que mi cumplimiento restauraría la armonía. Los correos de mis padres eran igualmente reveladores, una mezcla de interés propio, disfrazado de preocupación, ansiedad, por su propia comodidad y seguridad, más que por la mía. Las niñas corrían en círculos alrededor de mis piernas, jalando mi chal riendo con sus propios juegos torpes. Las observé dejando que sus risas me anclaran recordándome por qué había tomado estas decisiones. Cualquier decisión que había tomado por mi familia en el pasado siempre había sido dada por sentada. Ahora tenía que observar con cuidado, asegurarme de que si me involucraba fuera con los ojos bien abiertos. Un golpe en la puerta llamó mi atención. Paloma estaba allí con los hombros caídos, los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y esperanza. Abrí la puerta lo suficiente para reconocer su presencia, manteniendo mi postura firme. «Mamá, vine a disculparme en persona», dijo. «Sé que te lastimé y quiero arreglarlo. ¿Podemos hablar?» La estudié con cuidado, notando el destello de sinceridad y la corriente subyacente de expectativa, su esperanza de que una disculpa permitiría retomar la vieja dinámica. «¿Puedes hablar?», dije en voz baja, retrocediendo para dejarla entrar en el pequeño espacio cerca de la puerta. Pero permanecí sentada, mi mirada fija, evaluando cada movimiento, cada inflexión, cada pausa. Habló en ráfagas, las palabras tropezando unas sobre otras, su tono pasando de arrepentimiento a justificación. Relató sus planes, los boletos, los conflictos de horario, los malentendidos, todas las viejas excusas que había oído innumerables veces antes. La dejé hablar dejando que las palabras llenaran la habitación, pero no asentí, no me suavicé, no ofrecí la tranquilidad que buscaba. Escuché cómo había aprendido críticamente y con claridad, separando la intención del efecto, la sinceridad de la conveniencia. Cuando terminó sin aliento y ansiosa, había decidido que las palabras solas no eran suficientes. Disculpas, explicaciones, promesas no podían borrar los años de negligencia, los patrones de expectativa, la ausencia, cuando más importaba. Me levanté guiándola suavemente hacia la puerta. «Te escucho», dije. «Pero escuchar no deshace el pasado. Necesito acciones, no solo palabras, antes de considerar reabrir ese espacio». Ella se quedó con incertidumbre y frustración, luchando en sus ojos, luego se dio la vuelta, lentamente, y se fue. Cerré la puerta dejando que el cerrojo encajara y exhalé profundamente. El silencio regresó lleno de las risas de las niñas y el zumbido del departamento. Sentí una satisfacción silenciosa, una claridad que venía de observar, de discernir y de negarme a ser arrastrada de nuevo a patrones que ya no me servían. Estaba sentada en silencio en la sala con Canela en mi regazo y Luna acurrucada a mi lado, su respiración suave, un ritmo constante que me anclaba. El departamento estaba en calma, la tenue luz de la tarde, proyectando sombras largas sobre los pisos de madera, y finalmente permití que mis pensamientos se asentaran, tamizando las semanas y meses de lucha, decepción y confrontación. Me golpeó con una claridad casi dolorosa que el amor de mi familia nunca había sido incondicional. Durante décadas había dado sin pausa, absorbiendo crisis, proporcionando apoyo y sacrificando mi comodidad y paz mental, siempre esperando reciprocidad,
o al menos reconocimiento. Sin embargo, cuando enfrenté vulnerabilidad, enfrentando la cirugía, navegando la enfermedad, pidiendo unas pocas horas de cuidado, no me habían correspondido. Su afecto siempre había estado filtrado por la conveniencia y la expectativa. Recordé a Paloma parada en la entrada hace días, suplicando con lágrimas en los ojos, intentando justificar errores pasados con explicaciones, con disculpas ensayadas. Vi el destello de sinceridad, pero siempre venía acompañado de la suposición tácita de que mi cumplimiento restauraría la vieja dinámica. Cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que lo que querían de mí no era mi presencia, no mi bienestar, sino mi disponibilidad, el servicio que siempre había proporcionado, financiero, emocional y logístico. Cada recuerdo de la infancia que guardaba, cada rodilla raspada que besé cada noche sin dormir, consolando cada asignación, cada ayuda con solicitudes universitarias, ahora estaba iluminado con una luz diferente. Estos actos de amor habían sido recibidos con elogios, gratitud o reconocimiento, solo cuando era conveniente, cuando era visible, cuando beneficiaba a otros. En las sombras donde el trabajo era silencioso, donde los sacrificios eran invisibles, había sido dada por sentada. La realización no trajo enojo, no de inmediato. En cambio, trajo claridad, una luz suave pero constante que hizo el pasado transparente. Entendí por qué mis decisiones de establecer límites, de tener transferencias automáticas, bloquear números, habían sido necesarias. No eran actos de venganza o crueldad, eran la respuesta lógica a patrones que nunca y habían honrado mis necesidades, ni validado mi vida. Observé a Canela apilar bloques con cuidado deliberado, Luna extendiendo la mano para derribarlos con risas alegres, y sentí una profunda sensación de resolución. Esta verdad dolorosa como era me liberaba. Ya no dudaba de mí misma, de mis instintos o de mi valía. Había estado demasiado dispuesta a aceptar los roles asignados por otros: cuidadora, proveedora, muro emocional, pero no tenía que cargarlos a expensas de mi salud o mi paz. Incluso los pequeños momentos silenciosos ahora llevaban peso. Preparar el almuerzo para las niñas, arroparlas para sus siestas, organizar sus juguetes, escuchar sus risas. Me di cuenta de que estos eran los momentos que me definían, que mostraban amor sin compromiso ni expectativa. Aquí podía actuar en mis propios términos, guiada por la intencionalidad en lugar de la obligación. Me permití reconocer los sutiles pinchazos de tristeza, los años perdidos en expectativas y malentendidos, pero no dejé que me dominaran. Acepté la verdad que el amor de mi familia siempre había sido condicional, que mis sacrificios no habían sido plenamente reconocidos y que no podía cambiar el pasado. Pero la aceptación no se sentía como resignación, se sentía como fuerza. Ya no era la persona que se doblegaba ante cada capricho, que respondía instantáneamente a cada súplica, que ponía a los demás por encima de sí misma sin pausa. Era Adelina Vargas, una mujer que había sobrevivido décadas de trabajo no correspondido, que había enfrentado la enfermedad, que había reconocido patrones de amor condicional y que ahora podía vivir plenamente para sí misma y las personas que realmente amaba: Canela y Luna. Y en esa aceptación, el peso que había presionado mi pecho durante años comenzó a levantarse. Me sentía estable, resuelta y clara, conocía mi valía y no la negociaría más por la conveniencia de los demás. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de la sala, proyectando rayas doradas sobre Canela y Luna, mientras estaban sentadas con las piernas cruzadas clasificando bloques y peluches. Me senté en el borde del sofá con una taza de té calentando mis manos y me permití respirar completamente la alegría silenciosa que llenaba la habitación. Por primera vez en años no sentía ninguna obligación más allá del amor y el cuidado que elegía dar. Canela me miró, sus ojos brillantes abiertos de par en par. «Abuela, mira esto», chilló, derribando una torre que había construido con una sonrisa triunfal.
Luna la siguió balbuceando emocionada con los brazos extendidos buscando atención. Sonreí y aplaudí dejándola sentir el pleno orgullo y aliento. Estos pequeños momentos ordinarios pero profundos se habían convertido en la base de nuestra vida compartida. Pensé en todos los años que pasé dando sin reconocimiento, cediendo a la voluntad de otros a expensas de mis propias necesidades. Esos patrones ya no tenían poder. Ahora podía dar completamente, pero en mis términos. Enseñé a las niñas que cada bloque que apilaban o juego que jugaban importaba porque sus acciones eran intencionales y sus elecciones tenían significado. Las observé explorar, experimentar y fallar, ofreciendo guía cuando lo necesitaban, retrocediendo cuando su curiosidad exigía espacio. El almuerzo se convirtió en un ritual simple y compartido. Animé a las niñas a servirse solas, a practicar paciencia y autosuficiencia, recordándoles suavemente que sus sentimientos y esfuerzos eran importantes. Me di cuenta de que estas lecciones reflejaban lo que finalmente había aprendido para mí misma, que el valor propio no estaba ligado a cumplir con las expectativas de alguien más, y que el amor, cuando se daba libremente, era mucho más poderoso que el amor dado bajo obligación. Después de la comida ordené la cocina y revisé sus pequeñas rutinas, desde las horas de siesta hasta los arreglos para los refrigerios. Cada paso cuidadosamente considerado era un reflejo de los límites que ahora honraba para mí misma, tanto como para ellas. Podía nutrir y proteger sin perderme, sin permitir que los patrones pasados dictaran mis elecciones. Mientras me acomodaba yo a su lado en el sofá, leyendo una historia en voz alta, sentí un latido constante y contento bajo la superficie de todas las sombras persistentes del pasado. Había sobrevivido al abandono, la traición y años de trabajo no correspondido. Ahora podía mostrar amor que era recíproco, consciente y resiliente. Mirando sus rostros iluminarse, entendí que las lecciones que absorbían aquí sobre límites, cuidado y autorrespeto las moldearían mucho después de que los bloques fueran derribados y llegara la hora de dormir. En ese momento tranquilo me di cuenta de que vivir para mí y para ellas no eran fuerzas opuestas. Amarme a mí misma se había convertido en la mayor lección que podía ofrecer, un modelo que podían llevar al mundo, que no siempre reconocería su valía. El golpe en la puerta fue lento, deliberado, lleno de un peso que reconocí al instante. Miré a las niñas que jugaban silenciosamente con sus bloques, ajenas a la tensión que se acumulaba afuera. Mi corazón latió fuerte, una mezcla de anticipación y resolución. Sabía quién sería. Paloma apareció primero, seguida de mis padres vacilantes, incómodos con la ansiedad familiar escrita en sus rostros. Se movían ligeramente, viéndose más pequeños de alguna manera, como si entrar en mi departamento requiriera un valor que nunca antes habían necesitado. Abrí la puerta solo una rendija suficiente para ver sus expresiones, suficiente para hacerles saber que escucharía, pero no cedería. Mamá, comenzó Paloma, su voz suplicante. Hemos intentado, hemos llamado, nos hemos disculpado. Por favor, solo escúchanos. La miré con firmeza. Los estoy escuchando, dije en voz baja. Pero escuchar no deshace los años, no borra las elecciones que se hicieron, ni la ausencia que soporté cuando más importaba. Mis padres intercambiaron miradas y pude ver la incomodidad del reconocimiento de que sus patrones habían sido expuestos, de que sus intentos de reconciliación se sentían vacíos porque nunca habían abordado realmente la base del dolor. Dieron un paso adelante ligeramente, como si la proximidad sola pudiera cerrar la brecha, pero no me moví. La voz de Paloma se alzó frenética, insistiendo en que éramos familia, que el amor debería prevalecer, que el pasado podía perdonarse si tan solo restauraba el viejo orden. Escuché las palabras resonando como un disco que había oído innumerables veces, la mezcla familiar, de culpa, obligación y expectativa.
Exhalé constante y deliberada, y cerré la puerta suavemente. El cerrojo encajó con un sonido que reverberó, mucho más profundo que la madera. «Este capítulo está cerrado», susurré para mí misma, aunque ya no podían oírme. No sería arrastrada de nuevo a patrones que me habían costado años de paz y energía emocional. Detrás de la puerta podía escuchar sus voces apagadas, desvaneciéndose mientras se alejaban. El alivio me inundó atenuado por el conocimiento de la finalidad. Durante décadas había dado libremente, pero ahora había elegido a mí misma y a quienes realmente amaba, Canela y Luna. Alejarme no era crueldad, era valentía. Era autopreservación envuelta en la certeza silenciosa e inquebrantable de una mujer que finalmente había reclamado su vida. El sol de la mañana se derramaba sobre el horizonte de Ciudad de México, llenando el departamento con un brillo suave y dorado. Observé a Canela y Luna jugar en la alfombra sus risas, tejiéndose a través del zumbido tranquilo de la ciudad, más allá de la ventana. Había aprendido a respirar de nuevo, a saborear los momentos ordinarios, sin el peso de la expectativa presionándome. El departamento se sentía vivo de una manera nueva, ordenado intencional y lleno de propósito. Cada juguete en su lugar, cada horario respetado, cada comida preparada con cuidado. Pero esta vez era mi cuidado, mis reglas, mi ritmo guiando el día. Ya no medía mis acciones contra las demandas tácitas de una familia que no había sabido verme. Mis elecciones eran para mí y para las pequeñas vidas que nutría con tanta fiereza. Me moví por los rituales matutinos con una satisfacción silenciosa. Desayuno compartido, historias leídas, pequeñas tareas completadas. Las niñas estaban prosperando curiosas y confiadas, aprendiendo las lecciones que finalmente había internalizado para mí misma. Que los límites importaban, que el respeto se ganaba y que el amor podía existir sin obligación ni manipulación. Verlas crecer sentía una alegría profunda y duradera, del tipo que surge de saber que estás completamente presente para quienes realmente dependen de ti. Por primera vez en años sentí la medida completa de la libertad. El silencio de mis padres y Paloma ya no se sentía como un vacío. Era un espacio que había tallado para protegerme, un espacio en el que podía sanar, reconstruir y vivir auténticamente. La independencia financiera, la claridad emocional y el amor autodeterminado se habían convertido en mi base sólida e inquebrantable. Miré a las niñas a la luz del sol bailando en su cabello y me permití sonreír completamente sin culpa ni vacilación. La vida no era perfecta, pero era mía. Cada elección, cada momento, cada risa era un testimonio de la fuerza que había cultivado, los límites que había honrado y el amor que había elegido libremente. Este era un comienzo, no una continuación del pasado, no un compromiso, sino un nuevo capítulo definido por la autonomía, el cuidado y la resiliencia. Para mí y para ellas era todo.